El frío atravesaba la tela gastada como cuchillos hechos del invierno mismo. La Toya Martin estaba parada en la esquina de Michigan Avenue y Randolph, sus pequeñas manos oscuras temblando mientras sostenía ramos de rosas envueltos en periódico. 8 tallos por $5. El letrero escrito a mano, apoyado contra su balde vacío, prometiendo flores frescas, ayuda a una niña a comer. Tenía 11 años, pero parecía de 9, la desnutrición habiendo robado 2 años de crecimiento de su delgado cuerpo. Su piel de caoba estaba cenicienta por el frío a pesar de las capas que usaba. Un abrigo rosa raído, contenedor de donaciones demasiado pequeño, sobre una sudadera gris, regalo de refugio manchada, sobre una camiseta con agujeros, sobre otra camisa debajo de esa. Su cabello negro rizado estaba recogido en 2 coletas con ligas, y sus ojos café oscuro contenían el tipo de agotamiento que venía de dormir en lugares no destinados para dormir. Pero era el olor lo que hacía que los peatones le dieran un amplio rodeo. El hedor abrumador, nauseabundo de la pobreza que ninguna cantidad de ropa en capas podía ocultar. El olor espeso de cuerpo sin lavar, de ropa usada durante semanas porque no había otras para cambiarse, de tela que había absorbido el olor a moho por dormir en un auto con un techo que goteaba, de sudor de estrés y sudor de hambre mezclado con el olor particular de alguien que se lavaba en lavabos de baños públicos cuando surgía la oportunidad. El aroma a orina vieja de pantalones que habían sido usados demasiado tiempo, de zapatos sin calcetines criando bacterias y hongos, de cabello que no había visto champú real en meses. El viento de diciembre no podía dispersarlo. El olor se le adhería como una nube visible, haciendo que las narices de la gente se arrugaran desde 10 pies de distancia, haciendo que las madres jalaran a sus hijos al otro lado de la acera, haciendo que la gente de negocios acelerara su paso para pasar más rápido junto a ella. La milla magnífica de Chicago bullía con compradores navideños, principalmente rostros blancos con bolsas de compras de Nordstrom y Saks, sus abrigos caros y botas de diseñador, hablando de vidas donde $5 era dinero para café, no supervivencia. Flores frescas, llamaba la Toya, su voz ronca por el frío y el uso excesivo. Rosas por $5, ayuda a una niña a comer. Una mujer blanca en un abrigo de piel, 8,000, en realidad retrocedió cuando la Toya dio un paso hacia ella. «Aléjate de mí», siseó, su rostro pálido, retorcido de disgusto. «Probablemente tienes piojos». ¿Alguna vez has mirado a alguien y visto un fantasma de tu pasado? Suscríbete ahora si crees que algunos pecados te siguen a casa. Porque lo que sucede cuando el rostro de esta niña sin hogar activa la culpa enterrada de un billonario, probará que puedes huir de tus errores, pero no puedes esconderte de sus consecuencias. La Toya retrocedió, agarrando sus rosas más fuerte. «Lo siento, señora. Solo intento vender flores». «Estás tratando de estafar a la gente», interrumpió la mujer. «Esas rosas probablemente son robadas. Voy a llamar a seguridad». Se alejó, ya sacando su teléfono. Los hombros delgados de la Toya se hundieron. Había vendido 3 ramos en todo el día, $15 que comprarían ramen y tal vez pan si era cuidadosa. Su abuela, la mujer que la criaba después de que la madre de la Toya había desaparecido hace 6 años, estaba enferma en el refugio con neumonía, incapaz de trabajar en su esquina usual mendigando cambio. Las rosas no eran robadas. La Toya las había encontrado detrás de una floristería esa mañana, descartés del exceso de inventario del día de San Valentín de ayer, ligeramente marchitas pero aún hermosas. Había pasado 1 hora cuidadosamente reenvolviéndolas en periódico, haciéndolas lucir presentables, dándoles valor que habían perdido a los ojos de otra persona. Fue entonces cuando el Mercedes clase S negro 145.000 se detuvo en la acera.
La ventana trasera descendió, revelando a un hombre en sus 40 y tantos, Sebastian Carrington, CEO del grupo de inversiones Carrington, con piel pálida que brillaba con la salud de entrenadores personales y nutricionistas, cabello rubio con vetas plateadas, peinado con perfección casual, que costaba $300, y ojos azul hielo que típicamente miraban al mundo con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho no sobre nada importante. Estaba en su teléfono, apenas mirando a la toya mientras su conductor, un hombre blanco uniformado llamado James, salía para abrir su puerta. «Dile a la junta que no me interesa su cronograma», estaba diciendo Sebastian en su teléfono, su voz llevando esa suavidad educada en Princeton. «Nos movemos cuando yo digo que nos movemos. No construí una compañía de 2.3 mil millones dejando que los comités dicten». Levantó la vista y se congeló. El teléfono se le resbaló de la mano, golpeando contra el asiento de cuero, porque la niña parada en la esquina, esta niña delgada, sucia, obviamente sin hogar, tenía un rostro que Sebastian Carrington había visto antes. Había intentado olvidar durante 16 años. Había enterrado bajo el éxito y el dinero y la amnesia deliberada. La forma de sus ojos, la curva de su mandíbula, la manera específica en que sus pómulos captaban la luz. La pequeña marca de nacimiento junto a su oreja derecha, una marca distintiva con forma de luna creciente. Se veía exactamente como Nicole Martin se veía en las fotografías que Sebastian había quemado después de pagarle $100,000 para que desapareciera cuando quedó embarazada hace 16 años con una niña que él se negó a reconocer. Nicole Martin, la empleada de limpieza del hotel con la que había dormido durante una conferencia de negocios. Nicole Martin, quien le había suplicado que reconociera a su hija. Nicole Martin, quien había firmado papeles prometiendo nunca contactarlo de nuevo a cambio de dinero que había parecido generoso en ese momento, pero era cambio de bolsillo para un hombre que valía miles de millones. Nicole Martin, quien supuestamente se había mudado a Detroit con el bebé y el dinero del silencio. Pero esta niña en la esquina que se parecía imposiblemente, desgarradoramente a Nicole, estaba aquí en Chicago, sin hogar, vendiendo flores en el frío de diciembre. «¿Señor?» La voz de James cortó el shock de Sebastian. «¿Está bien?» Sebastian no podía responder, no podía respirar, solo podía mirar a la toya mientras ella extendía un ramo de rosas hacia la ventana de su auto con manos temblorosas. «Flores, señor, rosas frescas, $5, por favor, no he comido hoy, y mi abuela está enferma». Su voz, incluso su voz, llevaba ecos de Nicole. Ese acento específico de Chicago, mezclado con la pronunciación cuidadosa de alguien a quien le habían enseñado que hablar apropiadamente importaba. «¿Cuántos años tienes?» Sebastian se escuchó preguntar, su voz apenas por encima de un susurro. La toya parpadeó, sorprendida de que este hombre rico en su auto caro realmente le estuviera hablando como si fuera humana. 11, señor. Casi 12. Casi 12. Lo que haría que su año de nacimiento fuera aproximadamente hace 16 años, lo cual coincidía exactamente con cuando Nicole había quedado embarazada, cuando Sebastian le había pagado para que desapareciera, cuando había firmado papeles negando la paternidad sin siquiera hacerse una prueba de ADN, porque reconocer a una niña con una empleada de limpieza negra del hotel habría complicado su próximo compromiso con Genevieve Worthington, hija del socio comercial de su padre. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián, sus manos agarrando el asiento del auto tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos bajo su piel pálida. «La Toya Martin, señor», sonrió esperanzada. «¿Le gustaría algunas flores? Son realmente frescas. Quiero decir, son de ayer, pero todavía están buenas. Las envolví bien». Martin, el apellido de Nicole. La niña tenía el apellido de Nicole,
no el suyo, lo que significaba que Nicole nunca había puesto su nombre en el certificado de nacimiento. Había honrado el acuerdo, había tomado el dinero y desaparecido y criado a esta niña, su niña, porque tenía que ser su niña. El parecido era demasiado específico para ser coincidencia, completamente sola. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Sebastián, su voz ronca. La sonrisa de la Toya se desvaneció. «Se fue, señor, se fue hace 6 años. Mi abuela me cuida ahora, pero está enferma, así que estoy trabajando hoy». Se fue. Nicole se había ido. Había estado ausente durante 6 años. Lo que significaba que solo había tenido 10 años con su hija antes de... ¿Antes de qué? ¿Morir? ¿Irse? ¿Desaparecer? La mente de Sebastián se aceleró a través de cálculos y culpa, y la repentina realización horrible de que tenía una hija que estaba sin hogar y muriendo de hambre mientras él vivía en un penthouse y se quejaba sobre en qué casa de vacaciones pasar la Navidad. «Sube al auto», dijo Sebastián repentinamente. La Toya retrocedió, el miedo parpadeando en su rostro. «No me subo a autos con extraños, señor. Mi abuela me enseñó. No soy...» Sebastián se detuvo. Era un extraño. Esta niña no lo conocía. No tenía razón para confiar en él. Tenía todas las razones para tener miedo de un hombre blanco rico en un auto caro, diciéndole que subiera. Pero tampoco podía dejarla parada en esta esquina, vendiendo flores en el frío. No podía alejarse y pretender que no la había visto. No podía enterrar esto de la manera en que había enterrado todo lo demás sobre Nicole Martin. «James, dale dinero», dijo Sebastián. Dale $500. James sacó su billetera, extrayendo 5 billetes de $100 y entregándoselos a través de la ventana a la Toya, quien miró el dinero como si estuviera escrito en un idioma que no podía leer. Esto es demasiado», susurró la Toya. «Las flores solo cuestan $5 por ramo. Solo me quedan 6 ramos. Quédate con las flores», dijo Sebastián. El dinero es porque no deberías estar aquí afuera en el frío, porque deberías estar adentro en algún lugar cálido, porque no podía terminar, no podía explicar, no podía decir porque creo que eres mi hija y he pasado 16 años pretendiendo que no existes. La Toya tomó el dinero con manos temblorosas, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas agrietadas por el frío. «Gracias. Oh Dios, gracias. Mi abuela necesita medicina y no hemos comido comida real en días y... ¿Dónde vives?», interrumpió Sebastián. «¿Dónde está tu abuela?». La Toya dudó, ese instinto de supervivencia luchando con gratitud desesperada. «Refugio St. Anne's en Halstead». «Pero señor, no necesita...». «James, llévanos al refugio St. Anne's», comandó Sebastián. «Señor, su reunión de las 4 con los inversionistas japoneses», comenzó James. «Cancélala, cancela todo. Llévanos al refugio, ahora». El Mercedes se alejó de la acera, dejando a la Toya parada en la esquina con $500 apretados en sus manos y confusión escrita en su rostro que se parecía tanto al de Nicole que hacía que el pecho de Sebastián doliera físicamente. Dentro del auto, Sebastián sacó su teléfono con manos temblorosas e hizo una llamada que había jurado que nunca haría. «Gerald, soy Sebastián Carrington. Necesito que saques un archivo confidencial de hace 16 años. Nicole Martin, empleada de limpieza de hotel, Chicago. Necesito saber todo. ¿Dónde fue? ¿Qué le pasó? Y...». Su voz se quebró. «Y necesito saber sobre su hija». Colgó y miró por la ventana a la ciudad que había conquistado mientras su hija vendía flores en las esquinas. Algunos pecados, parecía, no permanecían enterrados sin importar cuánto dinero les lanzaras. Algunos errores volvían a casa. Y a veces tenían rostros que te perseguían precisamente porque habías pasado 16 años pretendiendo que no existían. El refugio St. Anne's ocupaba un almacén convertido en la calle Halstead, su exterior de ladrillo pintado con murales declarando
todos bienvenidos y dignidad para todos. Palabras que se sentían tanto esperanzadoras como desesperadamente insuficientes para la realidad interior. El Mercedes de Sebastián se detuvo en la entrada, atrayendo miradas de la gente reunida afuera, principalmente rostros negros y morenos mostrando varias etapas de supervivencia, envueltos en abrigos donados y mantas raídas. Sus ojos siguiendo el auto caro con expresiones mezclando curiosidad y resentimiento. James abrió la puerta de Sebastián y el CEO salió sobre pavimento agrietado. Su traje Brioni de $4,000 y zapatos de cuero italiano, 1,200, inmediatamente marcándolo como alguien que no pertenecía a este vecindario, a este refugio, a esta realidad. El olor lo golpeó inmediatamente, no solo de la multitud reunida, sino emanando del edificio mismo. El hedor abrumador de demasiados cuerpos, sin lavar en demasiado poco espacio, de productos de limpieza industriales, intentando sin éxito enmascarar los olores de la pobreza, de moho y mildiu, de un edificio con daño por agua que nadie tenía dinero para reparar apropiadamente, de baños comunitarios con ventilación insuficiente, de desesperación que tenía un olor específico mezclando desesperanza con la realidad biológica de la supervivencia humana en condiciones deficientes. El estómago de Sebastián se revolvió, su rostro pálido, mostrando revulsión visible a pesar de sus intentos de mantener la compostura. Da like a este video y suscríbete si crees que enfrentar tus errores toma más coraje que huir de ellos. Porque lo que Sebastián está a punto de descubrir lo forzará a elegir entre negación cómoda y verdad incómoda. La coordinadora de admisión del refugio, una mujer negra cansada de 50 y tantos, llamada Dorothy Hall, levantó la vista de su escritorio cuando Sebastián entró, su expresión inmediatamente endureciéndose al ver su obvia riqueza. «No hacemos tours privados para filántropos», dijo Dorothy tajantemente. «Si quieres donar, hay un sitio web. Si estás aquí para sentirte bien contigo mismo observando a gente pobre, puedes irte». «Estoy buscando a la Toya Martín», dijo Sebastián, su voz tensa. «Y a su abuela. Me dijeron que se quedan aquí». Los ojos de Dorothy se entrecerraron con sospecha protectora. «¿Por qué? Porque yo...» Sebastián luchó con palabras que se sentían imposibles. «Porque puede que conozca a su familia. Porque necesito hablar con su abuela, por favor». Dorothy lo estudió por un largo momento, claramente sopesando si este hombre blanco rico representaba oportunidad o peligro para sus residentes. «Tercer piso», finalmente dijo. «Habitación 347. Pero, señor, quien sea usted, esa niñita y su abuela han pasado por suficiente. Les causa un segundo de angustia y estás fuera. ¿Entendido?» Sebastián asintió, ya moviéndose hacia las escaleras, incapaz de esperar el elevador que probablemente no funcionaba de todos modos. El tercer piso olía peor, el olor concentrado de demasiada gente viviendo en habitaciones diseñadas como almacenamiento temporal. Puertas alineaban ambos lados de un pasillo estrecho, la mayoría cerradas, escondiendo la privacidad desesperada de familias que habían perdido todo excepto el uno al otro. La puerta de la habitación 347 estaba parcialmente abierta. Sebastián tocó suavemente, su corazón martillando tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. «Pasa», llamó una voz débil. La habitación era quizás de 10 pies, 12 pies, 2 camas individuales, una mesa pequeña, una hornilla eléctrica y un baño visible a través de una puerta abierta. Una anciana negra yacía en una cama, su piel oscura mostrando el tono gris de enfermedad seria, su respiración trabajosa y sonando húmeda. Esta era la madre de Nicole. Sebastián la reconoció de la única vez que la había conocido, hace 16 años, cuando había venido a su oficina
suplicándole que reconociera el embarazo de Nicole. Él había hecho que seguridad la escoltara afuera. Ahora ella lo miraba con ojos legañosos que tomaron varios segundos en enfocarse. Luego se agrandaron con reconocimiento y algo que parecía rabia mezclada con resignación. «Tú», susurró. «Sebastian Carrington, después de 16 años, ¿ahora apareces?» Sebastian entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. «Señora Martin, yo... no». Su voz era débil pero aguda. «No te atrevas a pararte ahí con tu traje caro e intentar explicar. Mi hija murió por tu culpa. Se trabajó hasta la muerte tratando de proveer para la Toya porque le diste dinero una vez y pensaste que eso te absolvía de responsabilidad». Las palabras golpearon como golpes físicos. «¿Nicole está muerta?» «Hace 6 años». La señora Martin, Angela. Sebastian recordó que su nombre era Angela, dijo, su voz quebrándose. «Trabajó 3 empleos tratando de mantenernos con vivienda. No aceptaba asistencia social porque tenía demasiado orgullo. Colapsó por agotamiento y estrés a los 30 años. Ataque al corazón. Me dejó con una niña de 6 años para criar con mi cheque de seguro social». Tosió violentamente, el sonido húmedo y doloroso. «Y ahora yo también me estoy muriendo. Neumonía. No puedo pagar los antibióticos, no puedo pagar nada. Así que mi nieta, tu hija, porque ella es tuya, ni siquiera intentes negarlo, está ahí afuera vendiendo flores en las esquinas, tratando de mantenernos alimentadas». Las piernas de Sebastián se debilitaron. Agarró el borde de la mesa para apoyarse. «No lo sabía, juro que no sabía que Nicole murió, no sabía de nada de esto». «Porque no querías saber», dijo Angela, sus ojos oscuros ardiendo a pesar de su debilidad. «Le pagaste a Nicole para que desapareciera y nunca miraste atrás, nunca verificaste, nunca te importó, solo escribiste un cheque y borraste tu error». «Ella no era un error», susurró Sebastián. «La Toya, ella no es un error». «¿Entonces qué es?», desafió Angela. «Porque durante 11 años ha sido una niña sin padre, una niña en pobreza, una niña que está a punto de quedar huérfana y ser puesta en el sistema de hogares de acogida porque me estoy muriendo y no hay nadie más». El teléfono de Sebastián vibró. Gerald, su investigador privado, llamando con la información que había solicitado. Sebastián contestó con manos temblorosas. «Señor, saqué el archivo de Nicole Martin», vino la voz de Gerald. «Murió hace 6 años. Ataque al corazón. Dejó una hija, la Toya Angela Martin, nacida el 15 de marzo. No hay padre listado en el certificado de nacimiento. La hija está actualmente en el sistema de servicios infantiles de Chicago como en riesgo porque la abuela, Angela Martin, ha sido hospitalizada 2 veces este año por neumonía y no puede proporcionar cuidado adecuado. La niña ha sido marcada para posible colocación en hogares de acogida». Sebastián colgó sin responder. «¿Cuánto tiempo tienes?», le preguntó a Angela en voz baja. «El doctor dice semanas, tal vez un mes si tengo suerte, pero no puedo pagar tratamiento, así que probablemente menos». Su voz era de hecho resignada. «He estado tratando de preparar a la Toya, tratando de explicar que irá a hogares de acogida, tratando de hacerle entender que no es su culpa que nadie la quiera». «Yo la quiero», dijo Sebastián, las palabras escapando antes de que las pensara completamente. «Soy su padre. La quiero». La risa de Angela fue amarga y terminó en un ataque de tos. «¿Ahora la quieres? ¿Ahora? Después de 16 años de pretender que no existe. Después de que su madre murió de exceso de trabajo. Después de que ha estado sin hogar y hambrienta y...» «Lo sé», interrumpió Sebastián, su voz cruda. «Sé que no merezco ser su padre. Sé que la abandoné a ella y a Nicole. Sé que llego 16 años tarde. Pero Angela, por favor, déjame llevarla. Déjame darle lo que debí haberle dado desde el principio». Angela lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para confiar fácilmente.
¿Y qué pasa con tu esposa? ¿Tu familia legítima? ¿Tu reputación? ¿Todas las razones por las que le pagaste a Nicole para que desapareciera en primer lugar? La mandíbula de Sebastian se tensó. Estoy divorciado. Lo he estado durante 3 años, sin hijos. Genevieve me dejó porque era emocionalmente no disponible, que es una forma educada de decir que era un cascarón vacío, que había enterrado su humanidad bajo márgenes de ganancia y portafolios de acciones. Se acercó más a la cama de Angela, cayendo de rodillas sobre la alfombra delgada. No puedo deshacer 16 años, no puedo traer a Nicole de vuelta, no puedo borrar el sufrimiento que causé, pero puedo asegurarme de que la Toya nunca venda flores en las esquinas de nuevo. Nunca pase hambre de nuevo. Nunca dude de que es querida. Por favor, déjame intentar ser lo que debía haber sido desde el principio. Angela estuvo en silencio por un largo momento. Su respiración trabajosa siendo el único sonido en la habitación pequeña. Ella no sabe de ti, finalmente dijo Angela. Nicole nunca le dijo. Dijo que dolería demasiado saber que tenía un padre que no la quería. Así que la Toya piensa que su padre murió antes de que naciera. Esa es la historia que le contamos. El rostro de Sebastian se desmoronó. Eso es probablemente mejor que la verdad. Era más fácil que la verdad, corrigió Angela, pero si hablas en serio, si realmente quieres ser su padre, entonces ella merece la verdad, toda, lo bueno, lo malo, y la fea razón por la que le pagaste a su madre para que desapareciera. Tosió de nuevo, cada respiración sonando más trabajosa. Y Sebastian Carrington, si haces esto, si la reclamas, no puedes cambiar de opinión cuando sea inconveniente. No puedes esconderla cuando tus amigos ricos hagan preguntas incómodas. No puedes avergonzarte de su pobreza o su piel o de dónde viene. Ella es un paquete completo con todo el trauma que ayudaste a crear. ¿Puedes manejar eso? Sebastian encontró los ojos de Angela, esta mujer que había criado a su hija mientras él pretendía que no existía, que estaba muriendo en una habitación de refugio porque él había decidido que $100,000 era suficiente para absolverlo de la paternidad. «Lo manejaré», dijo en voz baja, «o moriré intentándolo, porque Angela, he pasado 16 años siendo un cobarde. He terminado de huir». La puerta se abrió. La Toya estaba en la entrada, todavía agarrando los $500 que Sebastian le había dado. Sus ojos oscuros grandes, mientras miraba entre su abuela moribunda y el extraño rico arrodillado junto a la cama. ¿Abuela? La voz de la Toya era pequeña, insegura. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué está aquí? Angela miró a Sebastian, su expresión haciendo una pregunta silenciosa. ¿Realmente quieres hacer esto? Sebastian se puso de pie lentamente, girándose para enfrentar a la hija que había negado durante 11 años. Era tan pequeña, tan delgada, tan obviamente desnutrida y agotada. Pero sus ojos, los ojos de Nicole, contenían inteligencia y fuerza que la pobreza no había logrado robar. «La Toya», dijo Sebastian, su voz temblando. «Mi nombre es Sebastian Carrington, y yo necesito decirte algo sobre tu padre». La habitación cayó en silencio, excepto por la respiración trabajosa de Angela y los sonidos distantes del refugio. Niños jugando, adultos discutiendo, el zumbido de fondo constante de demasiada gente sobreviviendo en demasiado poco espacio. La mano pequeña de la Toya agarró el marco de la puerta. «Mi padre murió antes de que naciera. Abuela me lo dijo». «Sé lo que tu abuela te dijo», dijo Sebastián gentilmente. «Y te lo dijo porque era más fácil que la verdad. Pero la Toya, mereces la verdad, incluso cuando es fea». Tomó un respiro que se sintió como tragar vidrio roto. «Soy tu padre. Estoy vivo. Y hace 16 años hice algo terrible. Le pagué a tu madre para que desapareciera porque era un cobarde que se preocupaba más por su reputación que por ti o ella. Soy la razón por la que creciste sin padre.
Soy la razón por la que tu madre tuvo que trabajar tan duro. Soy la razón por la que estás en este refugio, y lo siento más de lo que sé cómo decir. La Toya lo miró, su rostro pasando por confusión, incredulidad, y luego algo que parecía enojo atravesando el shock. «Estás mintiendo», susurró. «Mi padre no nos habría dejado así, no habría dejado que mamá muriera, no me habría dejado sin hogar. Estás mintiendo». «Desearía estarlo», dijo Sebastián, lágrimas corriendo por su rostro pálido. «Desearía poder contarte una historia mejor. Pero esta es la verdad, La Toya. Soy tu padre, y estoy aquí ahora porque te vi en Michigan Avenue y no pude alejarme, no pude pretender más, no pude seguir corriendo». La Toya miró a su abuela, buscando confirmación o negación, buscando cualquier cosa que hiciera que esto tuviera sentido. Angela asintió débilmente. «Es verdad, bebé. Él es tu padre. Él es el hombre que le dio dinero a tu mamá y le dijo que desapareciera. Él es la razón por la que hemos estado solas». El pequeño rostro de La Toya se desmoronó. Los $500 cayeron de sus manos, dispersándose por el piso. «No quiero un padre que no me quiso», sollozó. «No te quiero. Vete». Corrió de la habitación, sus zapatos demasiado grandes, golpeando contra el linóleo mientras huía por el pasillo. Sebastián se movió para seguirla, pero la voz débil de Angela lo detuvo. «Déjala ir, déjala procesar. Has tenido 16 años para pensar en esto. Ella ha tenido 16 segundos. Dale tiempo». Sebastián se quedó congelado en la entrada, viendo a su hija desaparecer por una esquina, huyendo del padre que finalmente había aparecido 16 años tarde. Sebastián encontró a La Toya en el techo del refugio, una extensión plana de papel alquitranado, con una cerca de malla oxidada, previniendo caídas, pero sin ofrecer protección del viento de diciembre que cortaba a través de abrigos delgados, como si fueran papel de seda. Ella estaba sentada con su espalda contra la cerca, rodillas contra su pecho, llorando con el tipo de sollozos que desgarraban las entrañas que venían de 11 años de dolor, almacenado finalmente encontrando liberación. Sebastián se acercó lentamente. Su abrigo caro, completamente inadecuado para el frío del techo, pero infinitamente más cálido que cualquier cosa que La Toya tenía. Lo quitó cuidadosamente y lo envolvió alrededor de sus pequeños hombros sin pedir permiso. Luego se sentó a su lado. No demasiado cerca, dándole espacio para rechazarlo si necesitaba. Durante largos minutos, ninguno habló. La ciudad se extendía debajo de ellos, luces comenzando a titilar mientras la tarde se acercaba, la milla magnífica brillando con decoraciones navideñas y riqueza, un mundo que nunca había incluido a La Toya a pesar de vivir en su sombra. «Mi mamá solía traerme aquí arriba», finalmente dijo La Toya, su voz cruda de llorar, «cuando llegamos por primera vez a este refugio, antes de que ella... Antes, señalaba todas las luces y me contaba historias sobre la gente que vivía en esos edificios, historias inventadas, historias felices sobre familias que se amaban y nunca tenían que preocuparse por comida o dónde dormirían». La garganta de Sebastián se apretó. «¿Qué tipo de historias?» «Historias estúpidas», dijo La Toya, pero su voz se suavizó con el recuerdo. «Sobre una niñita que vivía en una torre hecha de vidrio donde siempre hacía calor, quien tenía una cama grande con mantas suaves, quien comía 3 comidas al día y nunca una vez tuvo que contar centavos para ver si podía pagar pan». Se limpió la cara con la manga del abrigo de Sebastián, que tragaba su pequeño cuerpo completamente. «Mamá dijo que esas historias eran sobre mi futuro, que un día tendría todas esas cosas, que estaba trabajando para que pudiera tener una vida mejor que la que ella tuvo». La voz de La Toya se quebró. «Pero murió trabajando, y todavía estoy aquí, todavía con frío, todavía con hambre, todavía en este refugio. Sus historias eran mentiras».
No eran mentiras, dijo Sebastián en voz baja. Eran esperanzas. Y la Toya, puedo hacerlas realidad. Puedo darte la casa cálida y la cama suave y la comida y... No quiero tu culpa, gritó la Toya repentinamente, sus ojos oscuros ardiendo con enojo que la hacía verse mayor de 11 años. No quiero tu dinero o tu casa o nada de ti. No me quisiste durante 11 años. Mamá murió porque no te importó y ahora apareces porque me viste vendiendo flores y de repente tu conciencia despertó. No. Comenta abajo si alguna vez has tenido que elegir entre orgullo y supervivencia, porque lo que la Toya decida en los próximos minutos determinará si el trauma generacional continúa o si la redención es posible incluso después de 16 años de abandono. Sebastián absorbió las palabras como golpes físicos, aceptando cada una porque eran verdad y se merecía todas. Tienes razón, dijo simplemente. Sobre todo, fui un cobarde que eligió comodidad sobre responsabilidad. Dejé que tu madre muriera sola. Te dejé crecer en pobreza. No tengo derecho a pedir perdón o una segunda oportunidad o nada de ti. Sacó su teléfono, mostrándole una fotografía que había mantenido oculta durante 16 años. Una de las pocas cosas que no había quemado o enterrado. Una joven Nicole Martín, en su uniforme de hotel, sonriendo a pesar del agotamiento, su mano descansando sobre un vientre visiblemente embarazado. Pero esta es tu madre, continuó Sebastián, su voz gruesa de emoción, y ella merece mejor de lo que le di. Merecía un compañero que estuviera a su lado. Merecía apoyo y amor, y todas las cosas que fui demasiado egoísta para proporcionar. No puedo darle esas cosas ahora, pero la Toya, puedo dártelas a ti. No porque me haga sentir mejor, no para aliviar mi culpa, sino porque es lo que debí haber hecho desde el principio. La Toya miró la fotografía, sus pequeños dedos alcanzando para tocar la pantalla, trazando el rostro de su madre con gentileza desgarradora. Se ve feliz ahí, susurró la Toya. Lo estaba, dijo Sebastián. Por un breve momento antes de que arruinara todo, estaba feliz. ¿Y sabes qué me dijo cuando me mostró esta foto? Dijo, este bebé va a cambiar el mundo. Puedo sentirlo. Ella creía en ti antes de que nacieras, la Toya. Tenía tantas esperanzas para ti. Lágrimas frescas corrieron por el rostro de la Toya. Entonces, ¿por qué no me quisiste? La pregunta, hecha con una voz tan pequeña, tan rota, casi destruyó a Sebastián. Porque fui estúpido, dijo, su voz cruda y honesta. Porque pensé que el dinero y la reputación importaban más que las personas. Porque fui racista y clasista y estaba convencido de que tener una hija negra complicaría mi perfecta vida de cuello blanco. Porque era todo lo malo del privilegio y el poder. Porque era un monstruo que no merecía a tu madre o a ti. Se giró para enfrentar a la Toya directamente. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Durante 16 años me convencí de que había tomado la decisión correcta. Construí una compañía de $1.000 millones y lo llamé éxito. Me casé con una mujer que no amaba y lo llamé apropiado. Viví en penthouses y manejé autos caros y nunca una vez me dejé pensar en la hija que había abandonado. Hasta hoy, hasta que vi tu rostro y no pude seguir corriendo. La Toya jaló su abrigo más apretado alrededor de sí misma. Abuela se está muriendo. Lo sé. Dice que voy a ir a hogares de acogida. Que nadie me quiere porque soy demasiado vieja y huelo mal y tengo problemas. El corazón de Sebastián se destrozó. No tienes problemas. Has sobrevivido cosas que romperían a la mayoría de los adultos. Y la Toya, no vas a ir a hogares de acogida. No, si me dejas, se detuvo, corrigiéndose. No, si me das la oportunidad de ser lo que debí haber sido. Tu padre. Ni siquiera te conozco, dijo la Toya. Eres solo un hombre rico que me dio dinero y dice que es mi papá. ¿Cómo sé que no te irás de nuevo cuando se ponga difícil? Era una pregunta justa. La pregunta de una niña que había aprendido a no confiar en promesas.
No lo sabes, admitió Sebastián. Puedo decirte que no me iré. Puedo hacer promesas y firmar papeles y jurar sobre todo lo que tengo. Pero las palabras son baratas. He aprendido eso por las malas. La única forma en que puedo probarlo es apareciendo cada día, por el resto de mi vida, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. Se puso de pie lentamente, extendiendo su mano para ayudar a LaToya a levantarse. Así que esto es lo que estoy pidiendo. No para siempre, ni siquiera para la próxima semana. Solo por esta noche. Déjame llevarte a ti y a tu abuela a algún lugar cálido. Déjame conseguirle la atención médica que necesita. Déjame comprarles a ambas una comida real. Y luego mañana, si quieres volver aquí y nunca verme de nuevo, respetaré eso. Pero LaToya, por favor. Déjame intentar, solo por esta noche. LaToya miró su mano extendida, pálida, manicurada, perteneciente a un mundo que solo había visto desde afuera. Luego miró su rostro. Su rostro, se dio cuenta ahora, viendo el parecido que Angela siempre había notado silenciosamente pero nunca había explicado. Los mismos ojos, la misma línea de mandíbula, la misma marca de nacimiento, aunque la suya estaba oculta detrás de su oreja izquierda. Estaba mirando a su padre, el hombre que la había abandonado. El hombre que había dejado morir a su madre, el hombre que había pasado junto a ella 1000 veces sin verla, pero también el hombre que se había detenido hoy, quien había venido al refugio, quien estaba arrodillado en un techo frío, ofreciéndole algo que se veía aterrador. Parque Esperanza. LaToya tomó su mano. Ya. 3 años después de esa tarde fría de diciembre, Sebastian Carrington estaba de pie en el auditorio de la Academia de Liderazgo de Chicago, viendo a su hija, ahora de 14 años, saludable, confiada y próspera, aceptar un premio por excelencia académica. LaToya estaba de pie en el podio con su uniforme escolar, su cabello natural peinado en hermosos locks, su piel oscura brillando con el tipo de salud que venía de 3 años de estabilidad, nutrición y terapia que le había ayudado a procesar el abandono, la pérdida y la realidad complicada de tener un padre que había aparecido 16 años tarde. Hace 3 años, comenzó LaToya, su voz clara y fuerte. Estaba sin hogar. Vendía flores en Michigan Avenue por $5 el ramo, tratando de mantener a mi abuela y a mí alimentadas. Olía mal. Usaba ropa que no me quedaba. Me iba a dormir con hambre más noches de las que no. El auditorio estaba en silencio, cautivado. Y un día, un hombre en un auto caro me dio $500. Luego me dijo que era mi padre, el padre que me habían dicho que estaba muerto. El padre que le había pagado a mi madre para que desapareciera. El padre que había pasado 11 años pretendiendo que no existía. Sebastián estaba sentado en la primera fila, su rostro pálido mostrando la mezcla de orgullo y culpa continua que se había convertido en su compañero constante. A su lado estaba sentada Angela, viva, saludable, recibiendo la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Su neumonía curada hace mucho tiempo, pero el daño a sus pulmones requiriendo tratamiento continuo que el seguro de salud de Sebastián ahora cubría. Lo odié, continuó LaToya, sus ojos encontrando los de Sebastián. Lo odié por abandonarnos, por dejar morir a mamá, por solo preocuparse cuando su culpa finalmente superó su cobardía. ¿Y saben qué? Tenía razón en odiarlo, lo merecía. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero esto es lo que he aprendido en los últimos 3 años. La gente puede cambiar, no porque diga que lo siente, sino porque aparece, cada día, incluso cuando es difícil, incluso cuando su hija les grita que los odia, incluso cuando las sesiones de terapia se ponen feas y se dice la verdad que duele escuchar. Su voz se hizo más fuerte. Mi padre, y sí, puedo llamarlo así ahora, no solo me dio dinero, me dio consistencia. Apareció en cada conferencia de padres y maestros, en cada sesión de terapia, en cada momento en que lo necesité.
incluso cuando le dije que no lo necesitaba. Aprendió a trenzar mi cabello, aunque era terrible en eso. Se sentó a través de mis arrebatos de ira sin poner excusas. Me dejó lamentar a mi madre mientras admitía su papel en su muerte. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas que ya no trataba de ocultar. También inició la fundación Nicole Martin, continuó LaToya, una organización sin fines de lucro que proporciona vivienda, educación y apoyo a madres solteras y sus hijos. Hemos ayudado a más de 500 familias en 3 años. Familias como la mía solía ser. Familias que están a una emergencia médica o una pérdida de trabajo de quedar sin hogar. Sacó una fotografía, la misma que Sebastián le había mostrado en el techo hace 3 años. Nicole Martin, embarazada y esperanzada. Mi madre creía que yo cambiaría el mundo. No vivió para verlo suceder, pero su hija está aquí. Y con los recursos de mi padre y la compasión de mi madre, estamos construyendo algo que honra su memoria, asegurando que menos niños tengan que vender flores en las esquinas para sobrevivir. La ovación de pie duró 7 minutos completos. Después de la ceremonia, LaToya encontró a Sebastián esperando junto al auto, ya no el Mercedes, sino un sedán más modesto porque LaToya le había pedido que dejara de presumir riqueza como si fuera un rasgo de personalidad. «Lo hiciste genial allá arriba», dijo Sebastián, jalándola en un abrazo que había tomado 2 años de terapia para volverse cómodo para ambos. «Casi agregué la parte sobre ti quemando todos tus trajes elegantes y aprendiendo a comprar en Target», dijo LaToya sonriendo, «pero pensé que ya te había avergonzado suficiente». «Ya no puedes avergonzarme», dijo Sebastián. «He pasado 3 años en terapia familiar aprendiendo a ser emocionalmente vulnerable. Nada me asusta ahora». Ambos se rieron, el sonido fácil y genuino de una manera que habría sido imposible hace 3 años. Angela emergió del auditorio, moviéndose lentamente pero firmemente con su bastón. «Eso fue hermoso, nena. Tu mamá estaría tan orgullosa». «Probablemente estaría sorprendida de que lo dejé quedarse», dijo LaToya, gesticulando hacia Sebastián con escepticismo juguetón. «Ella estaría sorprendida de que tuvo el coraje de cambiar», corrigió Angela. «Tu mamá siempre dijo que Sebastian Carrington tenía potencial bajo todo ese privilegio. Supongo que tenía razón». Sebastián ayudó a Angela a subir al auto con la atención cuidadosa que había aprendido en 3 años de ayudarla a navegar la recuperación de neumonía y enfermedad crónica. Ella nunca lo había perdonado completamente, le había dicho explícitamente que nunca lo haría, pero le había permitido ayudar, proveer, estar presente. «Todavía vamos a cenar con los Johnson esta noche, ¿verdad?», preguntó LaToya mientras conducían por las calles de Chicago, que ya no se sentían amenazantes ahora que tenía un hogar al que volver. «Reservación a las 6 p.m., confirmó Sebastián. Los Johnson eran una familia a la que la Fundación Nicole Martin había ayudado. Una madre soltera y sus 3 hijos que habían estado a semanas de un desalojo antes de que la fundación proporcionara asistencia de vivienda y capacitación laboral. LaToya insistía en mantenerse conectada con cada familia que ayudaban, negándose a dejar que la fundación se convirtiera en solo otra organización que escribía cheques. «Y mañana voy a hacer voluntariado en el refugio», agregó LaToya. «St. Anne's, donde me encontraste. Te llevaré», dijo Sebastián. «Sé que lo harás», respondió LaToya, «porque ahora apareces. Ese es como tu cosa». Lo dijo sin sarcasmo, sin amargura, solo hecho. El padre que la había abandonado se había convertido en el padre que aparecía, no perfecto. Todavía tenían conversaciones difíciles en terapia, todavía tenían momentos donde el trauma de LaToya resurgía y la culpa de Sebastián lo abrumaba, pero presente, consistente, intentando.
Esa noche, Sebastian se sentó en su oficina en casa. Ya no un penthouse, sino una casa cómoda en un vecindario diverso de Chicago, donde LaToya podía tener amigos que se parecieran a ella. Y miró la fotografía que ahora mantenía enmarcada en su escritorio, en lugar de oculta en un cajón. Nicole Martin, embarazada, esperanzada, ida. Lamento haber llegado demasiado tarde para ti, susurró Sebastián a la fotografía. Pero no llegué demasiado tarde para ella. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que sepa que era querida, que era amada, que las esperanzas de su madre no fueron en vano. Junto a la fotografía de Nicole había una más nueva. LaToya en su ceremonia de premiación, de pie alta y confiada, prueba viviente de que la redención era posible incluso después de 16 años de abandono. Prueba viviente de que algunos pecados podían ser enfrentados en lugar de enterrados. Prueba viviente de que aparecer cada día podía eventualmente sanar heridas que parecían permanentes. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si fueras LaToya, ¿podrías perdonar a un padre que te abandonó? Si fueras Sebastián, ¿habrías tenido el coraje de enfrentar tu error o te habrías alejado? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, te desafió o te hizo pensar sobre los niños abandonados por padres que eligieron conveniencia sobre responsabilidad, dale al botón de suscribir para más historias sobre redención ganada a través de consistencia, no solo disculpas. Aplasta el botón de like si crees que la gente puede cambiar cuando elige acción sobre excusas. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que nunca es demasiado tarde para enfrentar tus errores y hacerlo mejor. Comenta desde Minnetonka. ¿Dónde estás viendo y dinos? ¿Crees en las segundas oportunidades para personas que abandonaron a sus hijos? Recuerda, decir lo siento no significa nada sin las acciones que prueban que has cambiado. La redención no se compra con dinero o promesas, se gana apareciendo día tras día, especialmente cuando es difícil. Y a veces los pecados que más intentamos enterrar son los que regresan para enseñarnos quién deberíamos haber sido desde el principio. Tu pasado no define tu futuro, pero solo si tienes el coraje de enfrentarlo y